Hola, gracias por estar aquí compartiendo este curso de ángeles en nuestra primera clase. Este curso que es lo que deseo para ti, ahorrarte dinero y acelerar el camino, para lograr ayudarte a lograr tu objetivo, utilizando un sistema eficiente de aprendizaje y probado en mi desarrollo personal cada vez que di un curso de ángeles. Y lo trabajé mucho más porque el tiempo es menos lo que tengo para brindarles en cada clase. Espero que te atraiga, que te guste, que te identifique. Y si te atrae el misterio, lo místico, lo maravilloso de entender la sabiduría a través de este curso, me alegro, porque estás en el lugar correcto. En esta primera parte del curso de ángeles te contaré cómo hemos hecho por años enteros para comunicarnos con estos bellos seres de luz, seres celestiales, seres de amor. Te contaré cómo conocí a mis propios ángeles, esos que me hablan a la noche, esos que me dieron el nombre de mi hijo cuando estaba embarazada. Yo le iba a poner un nombre y dicen que a la mamá, en un tiempo cuando está por tener el bebé, le dicen, no, así no se va a llamar, este es el nombre. Y te dan un nombre nuevo, y esto no es que me sucedió a mí. Mucha gente a último momento les cambia el nombre a la criatura. Bueno, a mí me pasó, mi hijo se iba a llamar John Williams, y si era nena Camila de Los Ángeles. Sin embargo, en un momento estaba mirando una película y dije, le voy a poner Nazareno Jesús. Y Nazareno Jesús salió. Y es una estrella con todas las letras, porque estoy muy enamorada y adoro a mi hijo con todo mi corazón. Y así empecé también a descubrir que sí, que es verdad, que no es solamente lo que dicen los libros o lo que uno estudia, que los ángeles existen, que esa energía divina existe y se siente. Confío que en mi relato personal de muchos años trabajando junto a ellos, bajándolos en mi programa radial desde 1990 y pico, y después de muchos años de bajar ángeles para mis oyentes, para todo el público, y yo les preguntaba qué sentían cuando bajaban los ángeles, y ellos me decían que sentían como un escalofrío, que les daba a veces ganas de llorar, o se sentían muy contentos. Eso es recibir la primera reacción que tiene uno cuando baja el ángel. Y es muy emocionante dentro de cada uno. Cualquiera puede hablar con ellos, sentir su energía, que es divina, divina, No hay nada que se compare a la energía celestial de un ángel cuando baja el llamarlo. Este es mi proceso de gracia y te lo voy a enseñar. En la clase de hoy veremos la primera clase, que son los ángeles, cómo funcionan. Después iremos viendo también que pienso dar el tarot de ángeles y después el oráculo de ángeles. Hay mucho, pero mucho para enseñar. Y espero que te quedes aquí escuchándome, porque al final te revelaré un secreto mágico de los ángeles de luz. Espero que te esté gustando, que te quedes aquí a mi lado, que te tomes un minutito, 3 segunditos para suscribirte. Si esto te empieza a gustar y quieres aprender, es solo 3 segundos de tu tiempo que me das una manito hacia arriba, que a mí me va a hacer dar cuenta que vos me estás mirando, hacerme un comentario de quién sos y poner una manito hacia arriba.
Después tocas la campanita para que cada vez que recibas un mensaje o suba un video, lo recibas y te den una notificación. Entonces comenzamos, ¿qué les parece? Los ángeles son seres inteligentes, capaces de sentir, pero de una especie diferente. Existen en una frecuencia vibratoria levemente más fina que aquella con la que nuestros sentidos físicos están afinados. Esto significa que no podemos percibirlos comúnmente, con los ojos, con los oídos, pero ellos pueden percibirnos a nosotros. Nuestras realidades se interpretan mutuamente y la de ellos abarca y envuelve a la nuestra. La palabra ángel es el nombre genérico de un grupo de colectividades, incluyen la organización armoniosa del universo habitado, y algunos creen que los ángeles son los pensamientos de Dios. Otros sostienen que son la creación del Divino Espíritu Madre. Un número relativamente pequeño de esta vasta multitud está inmediatamente relacionado con la humanidad y con nuestro planeta. Entre ellos figuran nuestros compañeros más íntimos, los ángeles guardianes, y también muchos millones de ángeles que se ocupan de nuestra realidad planetaria. Por nuestra investigación sabemos que existen ángeles que vigilan prácticamente todos los aspectos de la actividad humana. Por ejemplo, se nos dio un ángel para que nos ayudara en la creación. Cuesta imaginar que todo podría haberse hecho funcionar sin un ángel, en verdad, lo cual nos atrae inmediatamente a la primera cosa extraña con la que tropezamos al comunicarlos con un ángel, es que los ángeles no tienen sexo, son andróginos. Los ángeles son andróginos, tienen tanto cualidades masculinas como femeninas, juntos con sus características individuales. Esto subraya un hecho muy, pero muy importante a tener en cuenta. No hay manera correcta de percibir a los ángeles. Todos los recibimos de maneras diferentes. Se nos presentan en condiciones muy suyas, con apariencias que son sumamente personales. Están aquí para ayudarnos a elevar nuestra amante comprensión y se vinculan con nosotros en el plano más alto en el que podemos funcionar. El contacto y la conversación con nuestro propio ángel, que ya te voy a enseñar a conversar con él, a bajarlo, a llamarlo. Bueno, está llena de ternura, el amor, la maravilla de descubrir a el más íntimo amigo que vos podés tener, que es tu ángel, que es maravilloso cuando lo recibís, que está desde siempre que lo conocimos, nos hemos visto en años. Hablar con ángeles es una relación completamente natural, aunque con el correr de los siglos ha quedado un poco empañada por la creencia de que si algo no se puede ver ni tocar, no es real. Ahora, en un momento en el que necesitamos ayuda más que nunca, los ángeles vuelven a adelantarse. Cosa interesante. Nos dicen que por reorganizaciones dentro de su propio dominio, están recibiendo instrucciones de establecer con nosotros un contacto mucho más estrecho. El planeta necesita mucha luz. Así como nosotros también nos preparamos para los enormes cambios que van a venir, se los imaginarán. Así los ángeles nos dicen
que también ellos están evolucionando. Así como es arriba, es abajo. Su presencia más cercana es profundamente alentadora. Justamente la ayuda por la que tantos de nosotros estábamos orando. Los ángeles están aquí, en este momento están aquí, están con nosotros, lo creamos o no. El universo funciona sobre la base de la necesidad de saber. Cuando preguntamos, se nos responde al hablar con nuestros ángeles. Extendemos y expandimos nuestra capacidad de crecimiento y transformación y nos acercamos mucho más a nuestro destino. Ahora les voy a explicar un poquito cómo funcionan los ángeles. Hay una clave en la misma palabra ángel, derivada del griego ángelos, que significa mensajero. Los ángeles son mensajeros de nuestro Creador. Los ángeles son mensajeros de nuestro Creador. Contienen en sí los patrones básicos de la creación que se tornan manifiestos en nuestro mundo tridimensional. Son literalmente mensajeros y ellos mismos son el mensaje. Los ángeles obran con nuestras almas en conjunción con la mente universal para ayudarnos a elevar la visión y el espíritu, recordándonos la verdad, la belleza y la bondad que existe dentro de todo. Al invocarlos a nuestros ángeles para que nos ayuden a ejecutar tareas tanto mundanas como inspiradas, ¿no? Podemos confiar en todo lo que muestra. Mediante este acto de cooperación perdemos nuestra sensación de aislamiento. Empezamos a comprender realmente que no estamos solos y carentes de apoyo, que en nuestro alrededor hay ayuda y guía por doquier, y comenzamos a abrirnos en estado de gratitud, en el que pueden ocurrir todos los milagros inesperados. Poder oír y decir la verdad es un valioso aliado en tu relación con los ángeles. Hacerlo puede ser un verdadero desafío, pero en último término resulta siempre bueno y con frecuencia a veces hasta divertido. También es importante el entusiasmo y la gratitud. A medida que los reconozcas y liberes cualquier opinión que pueda surgirte, será totalmente más fácil abrirte a esa realidad de los ángeles. Aunque te resulte divertido conversar con tus ángeles, no es un juego de salón como la tabla de la quija o ouija, ni otra forma de leer el futuro. Es mucho más profundo que eso, mucho más hondo que eso. Desarrollar una relación con los ángeles requiere ser un estudiante de la vida y haberse fijado metas, no solo para el más elevado bien tuyo, sino para el mejor de todos. Y espero que como pasaste de los balbuceos infantiles a la utilización de palabras y después de oraciones, aprender a hablar con tu ángel es un proceso que va paso a paso. Se expande y se profundiza según las líneas de comunicación, que se abren más y más según crezca tu confianza. Y entonces veremos también cómo vamos a ir trabajando en estos nuevos tiempos con ellos, ¿no? Porque nos vamos a conocer con estos compañeros celestiales en este transcurso de tiempo, en nuestra vida cotidiana, y desarrollaremos creencias diferentes, porque te la van a mostrar que es diferente. Y habrá una amistad con ellos, aunque no me lo creas, la habrá. Ya éramos buenos amigos de ellos cuando no se reunían con nosotros, entonces imagínate lo que va a ser cuando te comiences a conectar con ellos. Esto es al principio, en la primera clase,
para poder empezar a entender, porque vamos a darle el valor a la intuición. La intuición se basa en sensaciones útiles. Se puede atrofiar cuando pones demasiado énfasis en la mente lógica y en las preocupaciones materialistas. ¿Cuántas veces tuviste una corazonada y te persuadiste de que no debías escucharla, para no descubrir más adelante que las cosas te habrían salido mucho mejor si hubieras seguido tu intuición y no tu mente? Todos tenemos esa facultad intuitiva. Ellos te van a ofrecer una manera pero maravillosa de sintonizar con la fuente de esa sapienza interior. Cuando consultamos con nuestros ángeles, nos abrimos a un plano de sabiduría y entendimiento que rara vez alcanzamos en la conciencia ordinaria. El yo nos limita a lo que yo sé, pienso o hago. Al abrirnos a la voz angélica, comprobamos que no es preciso hacerlo todos solos, pues podemos recurrir a una base de conocimiento más grande a medida que descartemos las ideas de que solo nosotros debemos saber, pensar, hacer, desecharnos de las limitaciones que esas ideas engendran. Podemos entrar en el propósito inestimablemente rico de la información y guía disponibles mediante la universal. Y sonó el celular, saben que me están llamando. Pero bueno, no voy a atender a nadie porque en este momento estoy con ustedes. Disculpen la interrupción del celular. Entonces, preguntar es siempre un buscar, un abrirnos a nuestra parte, y cuando nos abrimos nos preparamos a recibir. Esto nos lleva más allá de las restricciones, limitaciones inmediatas que hemos adquirido en esta vida. Las transmuta y nos revela las maravillas de la vida a nuestro alrededor, ¿no? Preguntar no es exigir ni tomar codiciosamente, es permanecer totalmente abierto, sin opinión ni crítica, mientras los fragmentos de información se van agrupando. Preguntar significa simplemente aceptar lo que se presente y confiar en que en el momento debido el entendimiento correcto y destacado se hará conocer para el bien de todos, porque el ángel te dará el mensaje que vos necesitas para esto. El verdadero preguntar no proviene del miedo ni de la agresión, surge del profundo deseo de saber, de la voluntad de escuchar, de recibir, de estar con tus ángeles. No es sentarse en una habitación oscura con música misteriosa y una bola de cristal y velas parpadeantes, no se necesita nada de eso. Es conversación, simplemente. Y cuando te enseñe vas a ver qué simple que es. Es como caminar por la calle, conversando con nuestros ángeles, no como síntoma de esquizofrenia, sino como parte de lo que va a significar este íntegro y saludable eminente cuerdo, hablar con los ángeles. Es la cosa más natural del mundo. Cualquiera, te juro que puede hacerlo. Y hace mucho bien, trae sentido del humor al alma, se pasa la depresión de tu cuerpo, sale todo bien, hace bien a todos aquellos con los que entras en contacto. Cuando preguntes a tus ángeles podés estar seguro que vas a tener una respuesta. Y espero que te empiece a gustar este curso. Después, una de las sorpresas que tengo es que van a haber muchos cursos más. Vamos a dar tarot de ángeles a continuación. Ya en poquitos días empiezo a subir la primera clase porque ya lo empecé a armar. Después también te voy a enseñar a hacer oráculos de ángeles. Te voy a enseñar cómo invocarlos para que lleguen a tu vida, cómo estar con ellos, cómo preguntarles, cómo sanar con ellos.
y todo lo que significa un gran curso de angiología. Por eso te pido que me sigas, que me des un like si te gustó el video, que me hagas un comentario de esto que te estoy contando y que, bueno, que te suscribas a mi canal, que cada día seamos más los que tengamos el conocimiento espiritual, porque con ello nada ni nadie nos podrá parar. Muchos creerán que sí, porque nos volveremos más callados, escucharemos más, tendremos esos silencios que son interminables, pero sí, seremos mucho más intuitivos. Veremos en el rostro del otro lo que pretende hacer con nosotros, porque nuestros ángeles nos lo estarán diciendo en nuestro oído. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima clase. Besos.